Viernes, estamos terminando la semana y es un gusto que usted continúe en la programación de Capital 21. Estamos en vivo, yo soy Daniela Valero y le saludo con gusto. La Comisión Ejecutiva del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México comenzará a escribir la propuesta que presentará el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre. Así lo informó el consejero jurídico y de servicios legales del gobierno de la capital, Manuel Granados. Destacó que la propuesta de constitución entrará en una etapa de homologación de criterios con la Carta Magna Federal para evitar cualquier inconstitucionalidad y se ajustará a los tratados y convenios internacionales. Convoca a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México a la ciudadanía a participar en el proceso de alfabetización de personas de 15 años de edad en las 16 delegaciones de la capital del país. Lo que se busca es reducir de manera significativa el rezago educativo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México solicitó a autoridades ambientales federales y locales implementar medidas para evitar la violación de las garantías fundamentales de quienes verifiquen sus automóviles en la capital, así como también realizar acciones de coordinación a fin de que los 67 verificentros cumplan con sus obligaciones normativas y presten de manera adecuada y oportuna sus servicios. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 55 puntos en la delegación Venustiano Carranza. El dólar se vende este viernes en 19 pesos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 15 centavos. Y en información internacional, a la fecha, más de 400 personas de color han muerto a manos de la policía de Estados Unidos. Así lo informó el Comité de Raza Negra del Congreso de ese país. Anunció que emprenderá acciones legales para combatir el abuso a su comunidad. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx/radio y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla.